Pues vamos a empezar, hermanos, ahora con Génesis 17. Ya estudiamos Génesis 16, la semana pasada lo acabamos. Y aquí, hermanos, en Génesis 17, lo que vamos a ver, hermanos, es simplemente que Dios vuelve a confirmar el pacto abrámico. ¿Ok? La intención, hermanos, simplemente es ver la fidelidad de Dios y cómo eso nos tiene que llevar a nosotros a serle fiel a Dios. ¿Ok? Así que vamos a empezar en Génesis 17, versículo 1, y vamos a ir estudiando versículo a versículo, que espero, hermanos, poder acabar todo el capítulo el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a estudiar Génesis 17, versículo 1, vean lo que dice. Génesis 17, 1, era Abraham de edad de 99 años, ¿no es cierto? Vean, hermanos, aquí podemos ver ya a un Abraham que tiene 99 años. ¿Recuerdan cómo acabó el capítulo anterior, hermanos? El capítulo 16. Diciéndonos que Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael, ¿no? Ahora pasan 13 años y ya nos encontramos en Génesis 17. Y Abraham ya tiene 99 años. Obviamente su hijo Ismael tiene 13 años de edad, ¿no es cierto? Entonces vean, en esta etapa de la vida de Abraham, en sus 99 años, vean lo que dice el texto. ¿Qué pasó? En sus 99 años le apareció ¿quién? Jehová. Y le dijo, vean lo que le dice Dios, yo soy el Dios que todopoderoso. Esta frase, hermanos, Dios todopoderoso, en el hebreo es el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Hermanos, es un nombre, es un título de Dios, el Shaddai. Y este nombre, hermanos, tiene la intención de mostrarnos que Dios tiene la capacidad de cumplir todas las promesas. Por eso la traducción de la Reina Valera lo traduce como el Todopoderoso. Porque, hermanos, Dios tiene todo el poder para cumplir todas las promesas. Y, hermanos, si nosotros aplicamos este nombre en la vida de Abraham, simplemente podemos entender que Dios, o sea, el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, tiene la capacidad absoluta para proveerle un hijo, porque Él es el Todopoderoso. ¿No es cierto? Y aparte Él tiene el poder para darle un hijo a una pareja que no tiene la capacidad humana para poder tener un hijo. Porque recuerdan, hermanos, Abraham, aunque tuvo un hijo llamado Ismael, él lo tuvo en pecado, porque su esposa Sara era estéril y no podía concebir hijos, ¿no es cierto? Pero, hermanos, sabemos que Dios no iba a dar esa promesa a ese hijo que se concibió en pecado. Pero por eso se presenta ante ante Abraham y le dice, yo soy el Todopoderoso. Y vean, más adelante al final del versículo 1 también le dice, Abraham, anda delante de mí y sé que perfecto. Perfecto, hermanos, en hebreo es tamim, que también se puede traducir como intachable. Sé intachable. O sea, en otras palabras, es Abraham, tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Nota, hermanos, cómo Dios está aquí dando la responsabilidad que tenía Abraham delante de Dios. Él tenía que ser obediente dentro del pacto que Dios estaba haciendo con él. Abraham tenía que ser obediente. Pero, hermanos, recuerden esto. El hecho de que Abraham tenía que ser obediente, eso no quiere decir que Dios iba a cumplir su promesa por la obediencia de Abraham. No. ¿Por qué? Lo estudiamos en el capítulo 15. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la obediencia de Abraham no tenía nada que ver con el pacto de Dios? Génesis 15. Él había hecho un pacto sin condicionar. Exacto, porque Dios hizo un pacto unilateral. O sea, Dios mismo, Él solito, hizo el pacto, ¿recuerdan? Pasando por el medio de los animales. Y gracias a que Dios hizo ese pacto,
ese pacto es un pacto incondicional. No está condicionado a nadie. No está condicionado a la obediencia de Abraham. Solamente Dios iba a cumplir ese pacto independientemente de lo que Abraham hiciera. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, Dios se está comprometiendo aquí, hermanos, a darle a Abraham una descendencia, ¿recuerdan? A darle una nación, a darle una tierra y a darle bendiciones, ¿no es cierto? En esto consiste el pacto abrámico. El pacto abrámico consiste en darle una nación, una descendencia, una tierra y una bendición. Pero nota, hermanos, ¿qué pasa para los descendientes de Abraham? Si ellos querían disfrutar de la bendición de ese pacto, ellos tenían que ser obedientes a Dios. ¿No es cierto? Por eso Dios le dice, tú, Abraham, tienes que estar delante de mí y ser perfecto, o sea, ser obediente. Y vean, ¿qué más sigue diciendo Dios? Versículo 2. Versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Nota esta frase, y te multiplicaré de gran manera. Esta frase se traduce mejor así, hermanos. Y te multiplicaré excesivamente. ¿Ok? Otra vez, esto no es nada nuevo para Abraham. Abraham ya sabía, hermanos, y Dios se lo repitió demasiadas veces. Abraham, yo te voy a dar una descendencia, excesivamente, una descendencia grande. Abraham lo sabía, ¿no es cierto? Y vean, hermanos, cómo responde Abraham ante estas palabras. Vean versículo 3, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Vean, hermanos, Abraham tuvo una actitud de adoración delante de Dios al escuchar las promesas que Dios le estaba dando en el versículo 1, versículo 2. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Se postra sobre su rostro, adora a Dios. Y vean, Dios vuelve a hablar y ¿qué dice? Continúa diciendo, y Dios habló con él diciendo, escucha, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Gente se traduce mejor como naciones. Tú serás padre de muchas naciones. Y versículo 5, vean lo que dice versículo 5. Y no se llamará más tu nombre ¿qué? Abraham. Abraham, hermanos, como lo vemos aquí en el texto bíblico, Abraham significa padre enaltecido. ¿Ok? Entonces Dios le está diciendo, ya no te llamarás padre enaltecido, sino que tu nombre será ¿qué? Abraham. Abraham, con una H intermedia, ¿no es cierto? Que esta frase Abraham, hermanos, se traduce como padre de multitudes, ¿ok? Padres de multitud. Entonces, hermanos, vean, aquí Dios le está cambiando el nombre a Abraham, ¿no es cierto? Ya no vas a ser el padre enaltecido, sino ahora vas a ser el padre de una multitud, el padre de multitudes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le cambió el nombre? Aquí está, dice el texto, porque, aquí está la razón, ¿no es cierto? Esta es una razón, porque, escucha, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea, hermanos, Dios le cambia el nombre a Abraham para reflejar la promesa eterna que le estaba dando a Abraham por medio de sus descendientes. Es como un recordatorio para él de que Dios lo iba a bendecir, sí o sí, dándole mucha descendencia, así como dice el texto, como las estrellas y como el polvo de la tierra, ¿no es cierto? Una descendencia enorme. Por eso Dios le cambió el nombre, para que él recordara que esa promesa iba a estar vigente. Y vean, versículo 6 dice, y te multiplicaré en gran manera. Esta frase, y te multiplicaré en gran manera, se traduce como, y te haré excesivamente fructífero. Vean, cómo Dios está remarcando esta idea, ¿no es cierto? Dios le está diciendo una y otra vez, yo te voy a hacer que tu descendencia sea excesivamente grande. Esta es la idea que Dios tiene para con Abraham. Y vean,
continúa diciendo, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esto es importante, hermanos, porque Dios le está diciendo que Abraham en su descendencia va a ver que reyes y naciones. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que la descendencia de Abraham no solo vendría una descendencia israelita, sino que de su descendencia iban a haber varios países. El claro ejemplo, ¿quién es? Ya lo vimos la semana pasada. Claro ejemplo es Ismael, ¿no es cierto? Ismael es el padre ¿de quién? De los árabes, ¿no es cierto? Ismael es el padre de los árabes, una nación distinta a los israelitas. Esa es la idea. De la descendencia de Abraham iba a haber varias naciones, varias descendencias. Y entonces vean, continúa diciendo Dios, versículo 7, continúa diciendo Dios, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Escucha, por pacto ¿qué? Perpetuo. Perpetuo, hermano, se traduce mejor como eterno. ¿Ok? Yo voy a establecer, le está diciendo Dios a Abraham, contigo un pacto ¿qué? Eterno. Escucha, para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Nota esto, hermanos, esto es importante. Dios ahora le está diciendo a Abraham que va a hacer con él un pacto perpetuo, un pacto eterno. O sea, simplemente lo que Dios le está diciendo es, Abraham, este pacto que yo hice contigo va a ser un pacto por toda la eternidad, por toda la eternidad. Vean, hermanos, simplemente lo que Dios está diciendo aquí es que así como Dios tuvo una relación con Abraham, así también Dios va a tener una relación con su pueblo, con su descendencia, especialmente con los israelitas. Por eso le dice, para ser tu Dios, ¿no es cierto? Y el de tu descendencia. O sea, simplemente Dios le está diciendo a Abraham, yo tengo una relación contigo, pero también quiero tener una relación con tu descendencia. Y esa relación va a ser eterna. Obviamente aquí podemos hablar específicamente que se está refiriendo Dios a esa descendencia israelita, porque ellos son los hijos de la promesa, ya lo veremos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más abajo. Pero quiero que notes, hermanos, que entonces del versículo 2 al versículo 7, Dios volvió a reiterar lo que ya había dicho, ¿no es cierto? Simplemente le está diciendo a Abraham, tú vas a tener muchos descendientes. Y nota ahora, hermanos, ya en el versículo 8, Dios también le va a decir, ahora Abraham, no solamente vas a tener muchos descendientes, sino que también vas a tener una tierra. Y esa tierra va a ser para la descendencia de Isaac, o sea, para los israelitas. Estas palabras, hermanos, que veremos simplemente muestran que no importa los problemas que haya en esa zona entre los árabes y los judíos. No importa, hermanos, que ahorita esos países se estén peleando y se estén dando con todo, ¿no es cierto? No importa lo que está pasando ahorita, a ver quién se queda con la franja de Gaza. Porque, hermanos, nosotros sabemos que al final eso lo va a tener Israel, porque Dios se lo ha prometido. Obviamente esa promesa no ha llegado. Esa promesa va a llegar y va a ser cumplida de manera total. ¿Cuándo? Cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez, ¿no es cierto? Eventualmente va a suceder, pero Dios se las promete a ellos. Ahora alguien puede decir, pero ¿cómo va a suceder eso si ellos ni siquiera creen en el Señor Jesucristo? Ellos no creen que el Señor Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Porque ellos lo esperan, saben que va a venir. Pero ya vino y no creen en Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente van a creer, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Los judíos eventualmente van a creer. ¿Por qué? Porque Dios no los ha desechado. Dios no los ha hecho a un lado. Ellos van a ser salvados. Vean lo que dice Romanos 11:11. Romanos 11, versículo 11, vean lo que dice.
Romanos 11, versículo 11. Dice así Pablo en Romanos 11, versículo 11, vean. Dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Escucha, esta es la razón. ¿Por qué Dios salvó a los gentiles? ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros? Dice, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, escucha, ¿cuánto más su plena restauración? Hablando de Israel, ¿no es cierto? Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vean, hermanos, Dios nos escogió a nosotros, los gentiles, a los que no somos judíos. Entiéndase que cuando hablamos de gentiles, hablamos de todas las personas que no son judías, ¿ok? Esos son los gentiles, todos los que no son judíos. Entonces, nota cómo Dios escogió a los gentiles. ¿Por qué los escogió? Para provocarles celos a los judíos, a los israelitas. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Ese fue el castigo que Dios le dio a los israelitas. ¿No es cierto? Tú pecaste en contra de mí, entonces por castigo, ahora yo ¿qué voy a hacer? Voy a salvar a alguien más, dice el Señor. Voy a salvar a los gentiles, a los que no son israelitas. Por eso dice Pablo en el versículo 12, dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo. Esto es una realidad. La transgresión de los judíos ahora se volvió la riqueza del mundo. Porque ahora Dios nos volteó a ver a nosotros, ¿no es cierto? Porque gracias al pecado de Israel, Dios nos ve a nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, y entonces ahora podemos acceder a esa salvación. Podemos acceder a lo que Dios había escogido solo para ¿quién? Para su pueblo escogido. Pero el amor y la misericordia y la gracia de Dios que dijo, no solamente te voy a salvar a ti, sino que voy a salvar a ¿quién? A todos, ¿no es cierto? A todo mundo. Diría John Piper, este es un pecado espectacular. Porque gracias al pecado de Israel, ahora nosotros somos salvados, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Nosotros no somos la raíz. Dios, hermanos, nos injertó a nosotros en esa raíz para alcanzar la salvación. Esta es la realidad. Pero eso no quiere decir, hermanos, que entonces Dios desechó a los israelitas, ¿no? Porque dice Pablo que él sigue su ministerio, ¿no es cierto? Él sigue predicando a quienes, a los gentiles, porque él es apóstol de los gentiles. Pero versículo 14 dice, pero por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, o sea, a los israelitas, y hacerlos ¿qué? Salvos a algunos de ellos. Nota, hermanos, Dios quiere la salvación de Israel. Dios quiere la salvación de Israel. Y vean más abajo, versículo 25. Versículo 25 más abajo dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, escucha, endurecimiento en parte. Por su pecado ellos endurecieron su corazón. Escucha, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será ¿qué? Salvo, como está escrito. Vean, hermanos, hay un endurecimiento del corazón de los israelitas. Pero dice Pablo, pero cuando llegue la plenitud de los gentiles,
O sea, en otras palabras, hermanos, cuando Dios escoja a todos los gentiles que han sido escogidos por Dios para ser salvados, cuando Dios escoja a todos ellos, entonces va a llegar esa plenitud. Y cuando llegue esa plenitud, Israel será ¿qué? Salvo. Israel será salvo. La generación de israelitas en ese momento, hermanos, va a ser salvo. Vendrán en arrepentimiento, vendrán en fe en el Señor Jesucristo y ellos van a poder alcanzar la salvación. Ellos ahora van a poder estar en esa tierra prometida, en esa tierra que antes se llamaba Canaán. Y ahora sí van a poder estar con su Mesías reinando sobre toda la eternidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos. Y sin duda, hermanos, se va a cumplir el pacto abrámico. Dios les dará una descendencia, una tierra, una nación de manera perpetua y eterna. Pero también se va a cumplir el pacto que davídico, ¿no es cierto? Que de la descendencia de Israel vendría un rey que reinaría sobre todas las naciones y el Señor Jesucristo es ese rey que reinará con los israelitas sobre todas las naciones porque Él será el Rey de reyes y Señor de señores, ¿no es cierto? Pero ya no le platico más, hermanos, porque eso ustedes lo van a ver con sus propios ojos algún día. Pero esta es la realidad. Dios no desechó a su pueblo. Dios ama a su pueblo y Dios hizo un pacto con su pueblo. Entonces vean, hermanos, 2 siglos, 2000 años antes de Cristo, Dios está dando estas palabras a Abraham y le está diciendo, yo voy a hacer un pacto contigo. Y vean versículo 8 de Génesis, regresando a Génesis 17, versículo 8, Dios empieza a hablar con Abraham otra vez y le dice, vean, Génesis 17, versículo 8, y le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, escucha, la tierra en que moras. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar a ti y a tu descendencia esta tierra en la que tú estás viviendo ahorita. Aquí Dios, hermanos, se está refiriendo a una tierra física, no a una tierra espiritual, sino a algo físico, a donde está Abraham ahorita. Y por eso le dice, toda la tierra de Canaán en heredad ¿qué? Perpetua, o sea, en heredad eterna, y seré el Dios de ellos. Es misma idea que el versículo 7, ¿no es cierto? Dios le dice, yo te voy a dar un pacto eterno, y ahora le dice, versículo 8, yo te voy a dar una tierra eterna, ¿no es cierto? Dios se las va a dar a Abraham y a su descendencia, y Dios mismo va a ser su Dios de todos ellos. Hermanos, esto simplemente nos vuelve a mostrar la fidelidad de Dios, porque aquí Dios vuelve a reiterar las palabras que ya le había dicho a Abraham desde el capítulo 12. Yo te voy a dar una descendencia y va a ser eterna. Tú vas a ser mi Dios, yo voy a ser tu Dios y el de tus descendientes de manera eterna. Y vean, versículo 9, lo que dice. Versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Vean, hermanos, nosotros sabemos que Abraham fue obediente, ¿no es cierto? Dios siempre nos hizo ver en sus escrituras que Abraham se esforzaba para obedecer a Dios. Sabemos, hermanos, que a pesar de la desobediencia de Israel, siempre hubo un pequeño remanente que sí quiso obedecer a ese Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que este pacto que Dios está haciendo con Abraham no es un pacto condicional? Porque recuerden, ¿quién fue el que hizo el pacto? Génesis 15. Fue Dios. Dios pasó por en medio de los animales. Dios se comprometió a hacer ese pacto. Sin importar qué hiciera Abraham, sin importar qué hiciera su descendencia. Es un pacto incondicional. No es condicional. Pero ¿por qué aquí Dios está demandando obediencia? Porque Dios le está diciendo, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, ¿no es cierto? O sea, vas a serme obediente. ¿Por qué Dios está demandando aquí una obediencia?
¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, esto es lo que todo creyente tiene que hacer al final. Todo creyente le debe su salvación a Dios. Y por amor y por agradecimiento, tú debes de ser obediente a Dios. Y por eso Abraham se tenía que esforzar para obedecer a Dios. Y simplemente aquí, hermanos, en el versículo 9, Dios le está diciendo: Abraham, tienes que guardar mi pacto de generación en generación. Tienes que serme obediente. Y vean cómo tenía que obedecer Abraham. Cómo tenía que guardar el pacto Abraham y su descendencia. Versículo 10. Vean, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Vean, será que circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cómo lo vamos a circuncidar? Versículo 11. Circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Vean, hermanos, dice Dios que Él iba a obedecer circuncidando la carne de vuestro prepucio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir, hermanos, que Abraham y su descendencia tenían que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? ¿Recuerdan? Ya lo hemos tocado, lo tocamos en el capítulo 16, si no me equivoco. ¿Qué es la circuncisión? Ajá, es la cirugía que se le realizaba al órgano reproductor masculino, cortando un pedazo de piel, ¿no es cierto? Porque ese pedazo de piel podía traer bacterias y enfermedades. Entonces Dios les dijo: ustedes se lo tienen que quitar. Y de hecho, ¿saben algo, hermanos? Como dato curioso, las mujeres judías, las mujeres israelitas, a lo largo de toda la historia, ellas han mostrado un nivel muy bajo de cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque los israelitas se hacían la circuncisión. Pero esto no quiere decir que los israelitas fueron los únicos que se circuncidaban, ¿no? Hubo otras naciones que también practicaban esta cirugía. Pero aquí sí es la primera vez, hermanos, que vemos que Dios les dice: ustedes se van a circuncidar. ¿Ok? Ahora, tiene que quedar algo muy claro, hermanos. Esta obra de la circuncisión, esta obra no era para que Abraham y su descendencia fueran salvadas, ¿eh? No. Ya vimos Génesis 15:6. ¿Qué dice Génesis 15:6? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, en otras palabras, Dios declaró justo a Abraham. Dios salvó a Abraham mediante ¿qué? Mediante la fe. Por creerle a él y a su palabra, Dios lo salvó. ¿No es cierto? Y para ese momento, ¿recuerdan que dijimos que ni siquiera Abraham se había circuncidado? Entonces, la circuncisión, hermanos, no es para la salvación. ¿Para qué era la circuncisión entonces? ¿Por qué Dios dijo: Abraham, te tienes que circuncidar? Dice aquí, escucha, dice que será ¿por qué? Por señal, ¿no es cierto? Dice que la circuncisión será por señal. ¿Por qué se tenían que circuncidar? Porque la circuncisión era una señal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para que lo puedas entender. ¿Recuerdas, hermano, ahí en Génesis 9, que Dios le dijo a Noé: voy a hacer un arco iris? ¿Recuerdan ese arco iris para qué fue? Ajá. Fue una señal que Dios daría para, como prometiendo que ya no más iba a inundar la tierra con agua, ¿no es cierto? Para eso fue el arco iris. Ya no se iba a inundar más la tierra. El arco iris era la señal del pacto noético, ¿no es cierto? Lo mismo está pasando con Abraham. La circuncisión es la señal de ese pacto que Dios está haciendo con él.
Por decirlo de alguna manera, hermanos, la circuncisión era el arco iris de Abraham, para que le recordara que Dios había hecho un pacto con él. Entonces, date cuenta, la circuncisión no era para que fueran salvados. Porque, hermanos, muchos judaizantes pensaban eso. Y Pablo tuvo problemas con muchos de ellos. Vean lo que dice Hechos 15:15, solo como ejemplo. Hechos 15:15, vean lo que dice. Hechos capítulo 15, versículo 5, perdón. Hechos 15:5. Hechos 15, versículo 5, vean lo que dice. Hechos 15:5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos, escucha, que habían creído, o sea, había fariseos que ya eran creyentes, habían creído, ellos se levantaron diciendo, escucha, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué los fariseos decían esto? Porque ellos creían que la circuncisión te salvaba. ¿Ok? Ellos decían, ¿quieres ser salvo? Te tienes que circuncidar. Y entonces ellos querían circuncidar a todo mundo, a gentiles, a judíos y a todo mundo. Ellos decían, sí está bien que creas en Cristo, pero te tienes que circuncidar. Y obviamente esta era una enseñanza falsa. Y Pablo condenó esta enseñanza. Vean lo que dice Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Vean qué dice Pablo acerca de la circuncisión. Gálatas 5, versículo 6 dice, vean, Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús, escucha, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean cómo Pablo dice que la circuncisión no vale nada. La circuncisión, en otras palabras, no es para salvarte. No es para salvarte. En tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, para los judíos sí es importante la circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios estableció que ellos se iban a circuncidar porque esa sería la señal del pacto que estaba haciendo con ese pueblo. ¿No es cierto? Entonces, si alguien te pregunta, ¿para qué sirve la circuncisión? En primer lugar, sirve como señal del pacto abrámico. Para eso sirve la circuncisión, como señal del pacto abrámico que Dios hizo con los israelitas. Pero no solamente para eso sirvió la circuncisión, hermanos. La circuncisión también sirvió, escucha, para hacerles saber a los israelitas que ellos tenían que circuncidarse no solamente algo externo, sino que también algo interno, su corazón. No solamente una parte externa de su cuerpo, también algo interno. Hermanos, vean lo que dice Deuteronomios 10:16. Ellos tenían que quitarse lo malo que tenían adentro de ellos. Dice Deuteronomios 10, versículo 16, vean lo que dice Deuteronomio 10, versículo 16, dice, circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vean cómo Moisés les dice, ustedes se tienen que circuncidar el prepucio, pero de su corazón. En otras palabras, hermanos, el cortarse una parte de carne del miembro reproductor masculino simbolizaba la necesidad que ellos tenían de cortarse también que su corazón pecaminoso. Eso es lo que estaba simbolizando esa acción, que ellos se tenían que cortar también su corazón pecaminoso. Esto es importante, hermanos, porque Moisés lo recalcó muchas veces. Ve lo que dice más adelante Deuteronomios 36. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios, escucha,
tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hay que circuncidar el corazón. Pero alguien podría preguntar, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me circuncido el corazón? ¿Acaso me tengo que abrir y cortar? ¿O cómo me circuncido el corazón? Recuerden, hermanos, en términos bíblicos, ¿qué es el corazón? Es la mente, ¿no es cierto? Son los pensamientos, son tus deseos, son tus anhelos. Eso es el corazón. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es: circuncida tu manera de pensar pecaminosa. Circuncida tus deseos pecaminosos. Quítate ese anhelo pecaminoso que tienes adentro. Por eso, hermanos, Moisés está diciendo: y circuncidará Jehová, ¿qué? Tu corazón. Dios es el que va a circuncidar tu corazón. Es Dios. O sea, ¿me tengo que quitar el órgano? No. Tienes que quitar tus malos pensamientos, tus deseos, tu ser interior pecaminoso. Eso es lo que tú tienes que quitar. ¿Cuál es el propósito de que yo me quite esos malos deseos? Dice el texto, este es el propósito, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que, ¿qué? De que vivas. Ahora, hermanos, aquí Dios le está hablando a los israelitas. Y Dios le está diciendo: israelitas, yo voy a circuncidar tu corazón para que tú puedas ser salvado. Él está hablando en términos futuros. Como ya lo leímos, Dios va a guardar un remanente israelita que va a ser salvado. ¿No es cierto? Dios lo salvará porque Él circuncidará sus corazones. Misma idea, Jeremías 4:4. Vean lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice Jeremías 4:4. Dice así, Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová, y escucha, y quita el prepucio de vuestro corazón. Varones, ¿de dónde? De Judá, y moradores, ¿de dónde? De Jerusalén. Son palabras para Israel, ¿no es cierto? ¿Por qué lo tienen que hacer? No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Nota la relación entre la maldad con el prepucio del corazón. Esa es la idea. El prepucio del corazón es tu maldad y la tienes que quitar. Le está diciendo Dios a Israel. Entonces, nota, hermano, cortar esta parte del miembro del hombre simplemente simbolizaba que ellos tenían también que cortarse algo en su interior, o sea, su corazón pecaminoso, sus deseos pecaminosos, su mente pecaminosa, sus anhelos pecaminosos. Ahora alguien puede decir: ¿y eso de qué me sirve a mí? Si yo no soy judío y aparte soy mujer, ¿eso cómo aplica a mí? Bueno, hermanos, esto también aplica a nosotros. Porque ve lo que dice Pablo en Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice Pablo: en Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo, escucha, también fuiste, ¿qué? Circuncidados. Vean, hermanos, aquí Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia de Colosas, ¿no es cierto? Y dentro de la iglesia de Colosas hay judíos y no judíos. Hay hombres y hay mujeres, ¿no es cierto? Y por extensión sabemos, hermanos, que Pablo le habla a toda la iglesia de Cristo, o sea, a nosotros. Y le está diciendo: ustedes que están en Cristo también fueron, ¿qué? Circuncidados. ¿Cómo, Pablo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pasó esta circuncisión? Dice Pablo: con circuncisión, escucha, no hecha a mano. O sea,
esta circuncisión no es física, no es una circuncisión literal, pero sí es una circuncisión, escucha, que echa de vosotros el cuerpo ¿qué? Pecaminoso. Es una circuncisión interna que nos quita el pecado, ¿no es cierto? Es una circuncisión carnal. Y vean versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, lo que está diciendo Pablo, hermanos, en pocas palabras, es que el creyente verdadero ha sido circuncidado ¿en quién? En Cristo. O sea, y pongan atención aquí, hermanos. Así como la circuncisión del Antiguo Testamento simbolizaba que tenías que limpiar tu corazón pecaminoso, así también para nosotros. Nosotros, hermanos, somos circuncidados en Cristo. O sea, nosotros somos limpiados de nuestros pecados gracias a Cristo. Esa es la idea. Nosotros somos limpiados de nuestros pecados gracias a Cristo. Dicho de otra manera, hermanos, el nuevo nacimiento es nuestra circuncisión espiritual. El nuevo nacimiento es nuestra circuncisión espiritual. Dios, hermanos, nos circuncida para que nazcamos de nuevo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:17, mira, yo te lo leo, no te preocupes. 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nota, Dios nos da una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios circuncidó nuestro corazón pecaminoso. ¿No es cierto? Por esta razón, hermanos, tú debes de hacer buenas obras. Porque Dios ya circuncidó tu corazón. O sea, Dios ya quitó tu pecado. Y ahora Dios te ha hecho una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea, tú ya tienes que hacer obras buenas para con Dios, porque Dios ya te circuncidó. Y un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo va a reflejar lo que Dios ha hecho en su vida, en acciones buenas, en obras buenas. Por eso dice Romanos 12:9, vean, Romanos 12, versículo 9, vean lo que dice Pablo en Romanos 12, versículo 9, vean lo que dice Pablo, Romanos 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced ¿qué? Lo malo y seguid ¿qué? Lo bueno. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú, hermano, debes de practicar lo bueno, porque eso es lo que le agrada a Dios. Tú no tienes que practicar las mentiras. Tú no tienes que practicar las avaricias. Tú no tienes que practicar el odio. Tú no tienes que practicar los chismes. Tú no tienes que practicar la impureza sexual. Nada de pecado tú lo tienes que practicar. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste hecho una criatura nueva. Las cosas viejas ya pasaron. Mejor vence lo malo con lo bueno, dice el Señor. Refleja que Dios ya te ha hecho una nueva criatura. Refleja que Dios ya te circuncidó tu corazón y que esas cosas viejas ciertamente ya se pasaron atrás. Ciertamente ya dejé la mentira, ciertamente ya dejé el chisme, ciertamente ya dejé la lujuria, porque ahora yo soy ¿qué? Una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta?
¿cómo es que también aplica la circuncisión de corazón para nosotros, hermanos? Entonces, vean, regresando a Génesis 17. Génesis 17, hermanos, a partir de ese momento de la historia, la circuncisión ahora va a ser una marca que va a identificar a Abraham y a su descendencia. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo se tenía que hacer esa circuncisión? Dice versículo 12, vean, Génesis 17, versículo 12, dice, y de edad de 8 días de nacido, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y escucha, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo tenían que practicar esta circuncisión? Dice, a los 8 días de nacido. Pasan los años, hermanos, y tú estudias el libro de Levítico, y ahí te vas a dar cuenta que Dios establece la circuncisión en la ley. O sea, ya era un mandato para los israelitas que se tenían que circuncidar. Por esa razón, hermanos, recuerdan la historia donde José y María cumplen con esa ordenanza de circuncidar al Señor Jesucristo a los 8 días, ahí en Lucas 2, porque eso ya era un mandato para ellos, para los judíos, ¿ok? Porque al final eso era parte de la ley judía. Pero vean, versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto que perpetuo. Es la señal, ¿no es cierto? Y versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Nota, hermanos, que la circuncisión iba a ser algo serio para Dios. Él dijo, el varón que no se circuncide va a violar mi pacto y entonces tiene que ser desechado del pueblo. O sea, en otras palabras, tiene que perder el beneficio por ser descendiente de Abraham, por no circuncidarse. Va a perder ese beneficio y yo le puedo quitar la vida por faltar a mi pacto. ¿Ok? Ahora, hermanos, quiero que saltemos hasta el versículo 23, porque Abraham pone en práctica eso. Y vean lo que pasa, versículo 23 al 27, y ahorita regresamos a los otros versículos. Pero vean, Abraham obedece y vean lo que pasa, versículo 23. Dice, entonces Abraham tomó ¿a quién? A Ismael, su hijo. Recuerda, Ismael aquí tiene 13 años y Abraham tiene 99, ¿no es cierto? Entonces, Abraham toma a Ismael y dice, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y escucha, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había, ¿qué? Dicho. Y vean, hermanos, para que quede claro que esto no fue nada fácil, hasta circuncidarse, ve lo que dice versículo 24, era Abraham de edad de ¿cuántos? 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Vean, hermanos, Abraham tenía 99 años cuando hizo esto. Ya era grande. No fue algo fácil, hermanos. Fue algo difícil que él tenía que hacer. Y ahí están los hombres de 40 años que se le truena una uñita y ya están chillando, ¿no es cierto? Abraham tenía 99 años y se hizo esta cirugía. Y versículo 25, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados a Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Nota, hermano, que Abraham atendió al mandato de Dios, ¿no es cierto? Sin retrasos, sin quejas, sin sugerencias, sin excusas. Aquí simplemente vemos a un Abraham obedeciendo la palabra de Dios. Nota, aquí Abraham no está diciendo, Señor, no habrá otra manera de poder
hacer este pacto por otra señal? O Señor, ya casi tengo 100 años de edad, considérame tantito, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Está diciendo eso Abraham? No. Abraham simplemente, ¿qué hizo? Obedece. ¿No es cierto? Abraham, hermanos, está siendo un ejemplo de cómo tú tienes que obedecer a Dios. Porque desde el punto de vista físico, hacer esto para Abraham era difícil, ¿no es cierto? Era muy difícil, hermanos, y él ya estaba a sus casi 100 años. Pero a Abraham no le importó. Él simplemente dijo, si tú lo dices, Señor, yo lo voy a obedecer. Este es un ejemplo para nosotros. Porque tú que eres su hijo, tú que eres hija de Dios, tú debes de obedecer a Dios, aunque el camino sea doloroso. Porque, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú en el dolor obedeces a Dios? ¿Tú en el dolor obedeces a Dios? O déjame preguntarte mejor de esta manera. Cuando tú ves que el dolor se viene, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? Cuando ves que algo grande va a pasar, que es inevitable, que va a traer un dolor, una aflicción, porque Dios quizás te puso en ese camino de dolor, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? Sin reclamos, sin pretextos, sin excusas. Porque, hermanos, la obediencia a Dios debe de ser como la de Abraham, ¿no es cierto? Si Dios dice algo, tú tienes que ¿qué? Que hacerlo, que obedecerlo, aunque sea dolor para ti. Él demanda ese tipo de obediencia. Dios dice, no importa las circunstancias, tú me tienes que obedecer. Y eso es lo que demanda Dios, ¿no es cierto? La realidad, hermanos, es que todos pasamos por caminos dolorosos. Sí o sí, todos vamos a pasar por caminos dolorosos. ¿Por qué? Porque esos caminos, hermanos, nos van a llevar a la obediencia. Tenemos que estar conscientes de eso. Dios no prometió una vida de color de rosas. Dios prometió que iba a estar contigo en medio de ese camino doloroso. Vas a pasar sí o sí las pruebas, pero tú estás dispuesto a obedecer a Dios en medio de esa prueba que viene, en medio de ese dolor. Porque, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Vean lo que dice Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vean lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en el mundo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y escucha, y aunque era hijo, aunque él era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Cristo mismo aprendió la obediencia. Hermanos, el sufrimiento y el dolor nos tiene que hacer, más obedientes a Dios. El dolor hace crecer tu fe. El dolor hace crecer tu obediencia. Pero es que es muy difícil que esto que estoy sintiendo, que parece que el mundo me está aplastando. Nadie está diciendo que es fácil, ¿eh? Es difícil. Pero en medio de esa dificultad, en tu mente tiene que estar estas palabras. Juan 16:33. Vean lo que dice Juan 16:33. En medio de esa dificultad tienes que pensar en esto. Juan 16:33, dice Juan, el apóstol Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Y escucha, dice el Señor, en el mundo tendrás ¿qué? Aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, hermano, tú no estás solo. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, tú no estás solo. Por eso tú debes demostrar obediencia, porque Dios está contigo. Pero ¿qué tienes que hacer? Dice Pablo, confiar. Debes de confiar en que Él ha vencido al mundo, en que Él ha vencido esos caminos dolorosos y te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la realidad, hermanos. Dios
como ayudó en algún momento de la historia a su hijo amado, así también te puede ayudar a ti en medio del dolor. Pero tienes que confiar, tienes que tener fe y obedecer sin excusas, sin pretextos y sin reclamos, y Dios va a estar contigo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esto es hermoso, hermanos. Dios no nos deja en medio de nuestras aflicciones. Para Abraham le fue algo difícil. Él tuvo que pasar por ese camino de dolor en términos físicos. Regresando a Génesis 17, hermanos, vean cómo Abraham obedece a pesar del dolor que tendría. Y ahora vean, hermanos, cómo Dios sigue mostrando su fidelidad. Y ahora sí, regresamos a Génesis 17, versículo 15. Vean, para acabar esta sección, Génesis 17, 15. Dios muestra su fidelidad no solamente por medio del pacto, haciéndolos que se circunciden, sino que Dios también va a mostrar su fidelidad dándole un hijo legítimo a Abraham. Y vean lo que dice Génesis 17:15. Dice, y también dijo Dios a Abraham, a Sarai. Sarai aquí, hermanos, se traduce como mi princesa. Eso quiere decir a Sarai. Sarai quiere decir mi princesa. ¿Ok? Dice, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que la llamarás ¿qué? Sara. Sara, hermanos, quiere decir princesa. ¿Ok? Sarai, mi princesa, Sara, princesa. O sea, simplemente lo que está diciendo Dios es, a tu esposa ya no la vas a llamar como si fuera tuya únicamente, sino ahora la vas a llamar princesa de manera general para todos. ¿Por qué? Versículo 16, porque vean, Dios la va a bendecir y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, Sarai ya no solamente iba a ser de Abraham, Sarai ahora iba a ser de todos, porque de ella saldrían muchas naciones, muchos reyes. Eso es lo que Dios le está tratando de decir a Abraham. ¿Ok? Pero vean, hermanos, Dios está diciendo unas palabras impresionantes aquí. Humanamente hablando, esto es imposible. Humanamente hablando. Porque Abraham tiene, ¿cuántos años? 99. Sara, su mujer, tiene casi los 90. Pero Dios le dice, Abraham, te voy a dar un hijo por medio de Sara. Y aparte ella va a ser madre de naciones y su descendencia va a ser muy grande. Aquí estamos viendo el poder sorprendente de Dios. Y vean cómo responde Abraham a estas palabras de Dios. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Vean, hermanos, Abraham se postra sobre su rostro y sin decir nada, él se ríe en su corazón. Él no dijo nada, él simplemente en su interior se rió y se hizo estas preguntas. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Pero hermanos, nosotros sabemos que Dios conoce todo, ¿no es cierto? Dios conoce todos los pensamientos de todos los hombres. Dios conocía lo que Abraham estaba pensando. Él sabe todo. Pero quiero que notes esta frase. Dice el texto que Abraham, ¿qué hizo? Abraham ¿qué? Se rió. Abraham se rió. ¿Por qué se rió, hermanos? ¿Porque estaba lleno de gozo? ¿Porque Dios le iba a dar un hijo? ¿Por qué se rió? Claro, Abraham se rió porque no podía creer las palabras de Dios, ¿no es cierto? Es como ay, ajá, ¿cómo crees? Eso es imposible, ¿no es cierto? Nota, hermanos, Abraham no podía creer las palabras que Dios le estaba dando por motivos de su edad y por motivos de la condición de su esposa, que era estéril. Pero quiero que notes algo, hermanos. Ahora aquí estamos viendo a un Abraham que duda de la palabra de Dios, ¿no es cierto?
En los últimos versículos que leímos, vimos a un Abraham creyente verdadero que obedecía. ¿No es cierto? Un Abraham que estaba en lo más alto. Y ahora estamos viendo a un creyente común y corriente. Un creyente que peca como todos nosotros. En un momento está en las alturas de la obediencia, pasa un minuto y ya está en las profundidades de la incredulidad. ¿No es cierto? Obviamente, hermanos, con esto no queremos justificar nuestro pecado. Pero así pasa en la vida del creyente. Somos susceptibles al pecado. Por eso, hermanos, todo creyente debe de pedir lo que dijo el Señor Jesucristo. Todo creyente tiene que decirle a Dios: Dios, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque todos somos susceptibles al pecado. Y tú debes de estar consciente de eso, hermano. Tú vas a pecar sí o sí. Y si tú estás consciente de que tú eres un ser pecador, eso te puede llevar después a la fidelidad que le tienes que tener a Dios. Porque tú vas a decir: Señor, yo no puedo con este pecado. Yo necesito de tu ayuda, ¿no es cierto? Dame la gracia para hacerte fiel. Y entonces aquí vemos a un Abraham que sigue luchando con la incredulidad, ¿no es cierto? Y vean lo que pasa, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Hermanos, Dios, quiero que notes el contexto. Dios le está diciendo a Abraham: a través de ti y de Sara te voy a dar un descendiente, te voy a dar un hijo. Abraham se postra, se ríe y dice: ay, no, como que no lo creo, ¿no es cierto? Y le dice: Señor, ojalá que esto que me estás diciendo sea a través de mi hijo Ismael. Él sigue con la incredulidad. Porque, hermanos, es como si dijera: Señor, yo no veo cómo le vas a hacer. Yo tengo 100 años, Sara 90, es estéril. No hay manera. Pero pues tengo a Ismael. Puedes cumplirlo con él, ¿no es cierto? Pero quiero que notes la misericordia de Dios aquí, hermano. Porque Dios, ¿qué pudo hacer? Dios pudo decir: ¿sabes qué, Abraham? Ya estoy harto de ti. Ya estoy harto de ti. Porque yo te saqué de una tierra. Yo te bendije. Yo te ayudé con tus enemigos en Egipto que te querían matar. Después volví a hacer un pacto contigo y me volviste a decir que tenías a un siervo llamado Eliezer y que lo ibas a adoptar como hijo para que cumpliera la promesa. Pero aún así volví a hacer el pacto contigo y me volviste a desobedecer, tomando a la sierva de tu mujer Agar y teniendo un hijo con él de manera pecaminosa. Y aún así yo hice un pacto contigo, pasé por medio de los animales y te volví a decir que iba a darte un hijo a ti y a Saraí. Y ahora vienes y me dices que no, que mejor con Ismael. ¿Sabes qué, Abraham? Ya estoy harto. La paga del pecado es la muerte. Se acabó por ser incrédulo. Dios pudo haber hecho eso. Pero no fue así, hermano. No fue así. Dios está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto con Abraham. Por eso Dios no podía castigar a Abraham, porque su palabra estaba de por medio. Dios había hecho un pacto con Abraham. Y además la misericordia y la gracia y la paciencia de Dios estuvo presentes. Versículo 19 dice, y ya vamos a ir acabando, denme un minuto más, hermanos, y ya vamos a ir acabando. Dice Dios, versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer, escucha, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Isaac. Vean, hermanos, Abraham no merecía esta respuesta. Sin embargo, Dios en su gracia le da esta respuesta, y aquí es la primera vez donde Dios se refiere concisamente de que Abraham y Sarai iban a tener un hijo, y ese va a ser el hijo prometido, y lo van a tener que llamar ¿cómo? Isaac. Isaac significa risa. ¿Por qué risa? Porque Abraham se rió. Dios lo conoce todo. Él se rió y entonces le dijo: así vas a llamar a tu hijo risa. Y vean, continúa diciendo: y confirmaré mi pacto con él, o sea, con Isaac, como pacto ¿qué? Perpetuo, como pacto eterno para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído
he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Aquí vemos la soberanía grande de Dios, ¿no es cierto? Porque a pesar de la imposibilidad de Abraham y de Sara, Dios le dice, vas a tener un hijo, un niño, no una niña, un hijo, y lo vas a llamar Isaac y tendrá muchos ¿qué? Descendientes. Eso implica que Isaac iba a vivir muchos años y que iba a tener muchas generaciones, ¿no es cierto? Aquí hay algo importante también, hermanos, que por cuestiones de tiempo ya no me va a dar tiempo de verlo a profundidad, pero más adelante se vuelve a tocar el mismo tema. Y es que quiero que notes, Dios escoge ¿a quién? A Isaac y no a Ismael. Esto es importante, hermanos, porque aquí, hermanos, Dios está tomando una decisión por su propia voluntad, no por algo que hizo Isaac. Porque Isaac ni siquiera ha nacido. Es más, Isaac ni siquiera ha sido concebido. ¿No es cierto? Pero Dios lo escoge a él. Y no lo escoge porque porque Ismael hizo algo malo tampoco. Aquí no dice, Ismael es malo y entonces escojo a Isaac. No. Dios está escogiendo a Isaac. ¿Por qué? Simplemente por una decisión soberana de Dios. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que Dios salva a un pecador porque Él quiere salvar. Todo es gracias a su gracia soberana de elección total para la vida de ese pecador. Si tú eres creyente, es porque Dios en su gracia decidió escogerte a ti. Y no es porque tú seas mejor que los demás. Es porque Dios te dio una gracia pura. Y Él determinó que tú fueras salvado para que Él despliegue su gloria por medio de tu vida. La elección incondicional de Dios. ¿No es cierto? Esto es asombroso, hermanos. Y vean, acaba el versículo 22 diciendo, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. O sea, simplemente Dios desapareció al acabar de hablar con Abraham. Pero nota, hermanos, aquí está la fidelidad de Dios. Y esto es un consuelo muy grande para nosotros. Porque así como Dios cumplió la promesa con Abraham, así Dios va a cumplir todas las promesas. Así Dios va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. Por esa razón, hermanos, no nos queda más que confiar en este Dios que cumple sus pactos, que cumple sus palabras. Porque Él ha dicho que Él va a ser nuestro ¿qué? Nuestro ayudador. Que Él va a ser nuestro refugio, que Él va a ser nuestro escudo, que Él va a ser nuestro proveedor, que Él va a ser nuestro salvador, etc. Solo cree esas promesas, cree esas palabras en el día de la aflicción. Porque, hermanos, Dios cumple su palabra, así como lo cumplió con Abraham, seguramente lo va a cumplir contigo. Y tarde o temprano la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Amén.